Hacemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan, ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos el alimento? ¿O qué beberemos? ¿Tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya sábado de la semana número 11 en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34, hermanos y hermanas. La preocupación excesiva. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Jesús hoy, como ayer, trata de calmarnos en las preocupaciones que tenemos en torno a los muchos bienes que tenemos que trabajar con eso diariamente porque estamos en el mundo y en las cosas de la vida. La preocupación excesiva no es necesaria para los cristianos. El cristiano, hermanos y hermanas, por su fe, debe creer en la providencia divina. Creer en la providencia divina no es plasmarme en un asiento y esperar a que las cosas me caigan del cielo, ¿verdad? Pero hoy Jesús nos habla sinceramente, mucha preocupación por las cosas del mundo, si vienen, si las tenemos, si no están, si llegan o no llegan. Y verdaderamente se nos puede ir el tiempo en eso. A veces dañamos el presente por estar trayendo el pasado, que no existe el presente y nos incomoda. A veces dañamos el presente por estar pensando en el futuro, que no ha llegado todavía y no ha ocurrido y nos daña el presente por todas las preocupaciones excesivas. Esto lo vamos a atender hoy porque esta es la palabra de Dios y es muy importante que tengamos esto en mente. Hermanos y hermanas, en breves palabras, la idea fuerza recoge lo que trata de enseñarnos nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy y en ella se basa la reflexión y la meditación que tenemos de la palabra de Dios. Esta es la idea fuerza. La preocupación excesiva no soluciona, hermanos y hermanas, nuestros problemas, sino que los complica. La preocupación excesiva no soluciona ninguno de nuestros problemas, sino que los complica. Vamos a pensar en eso según estamos meditando la palabra de Dios. Mire, hermanos y hermanas, el propósito de la advertencia de parte de Jesucristo nuestro Señor hoy queda pues plasmado y presentado, hermanos y hermanas, en el versículo 24, con el cual arranca y rompe el Evangelio de hoy. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo
a Dios y al dinero. Ahí está, hermanos y hermanas. Esa es la advertencia que tenemos que escuchar, atender y reflexionar por parte de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesucristo lo que quiere es que nosotros mantengamos y nos mantengamos, hermanos y hermanas, libres para servir al Señor. Libres para servir al Señor. Se trata de a quién servimos como Señor de nuestras vidas, ¿no? ¿Estás libre tú para servir al Señor? ¿Sabes tú a quién tú sirves como Señor de nuestras vidas? Esas son las preguntas que Cristo quiere que nosotros contestemos. Hacia eso que nos está llevando nuestro Señor Jesucristo. No se puede servir a dos amos, dice Él. No podemos tener dos patrones en la vida. No podemos servir a dos a la misma vez. ¿Por qué? Porque nos dividimos, hermanos y hermanas. Terminamos odiando a uno o amando al otro. Terminamos cuidando a uno o despreciando al otro. Especialmente, hermanos y hermanas, no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Entonces, aquí la pregunta en reflexión, hermanos y hermanas, y para la enseñanza que tenemos hoy es, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, hermanos y hermanas, Cristo hoy nos está invitando a que tú y yo tengamos que tomar una elección. Tenemos que elegir y tomar una seria decisión en nuestras vidas. Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos orienta, y escucha eso bien, Jesús nos está orientando, Jesús nos está dando información para que tomemos una decisión informada. Todo cristiano al tomar elecciones o al tomar decisiones tiene que informarse bien. ¿Para qué? Para decidir correctamente, aceptar lo que tengo que aceptar como cristiano, rechazar lo que tengo que rechazar como cristiano. Entonces, para elegir correctamente, hoy Cristo lo que hace es que nos educa y nos provee información, hermanos y hermanas. Él quiere que nosotros comparemos, hermanos y hermanas, nuestras dos relaciones. La relación que tenemos con el dinero, que eso es lo que Cristo señala en primer lugar en el versículo 24, y luego Jesucristo lo que quiere es que comparemos nuestra relación con la providencia divina, porque es que somos cristianos y tenemos fe, y lo de la providencia divina ocupa los versículos 25 al 34 de hoy, ¿no? Cristo dice, compara, ¿no?, en este momento tu relación con el dinero y compara tu relación con la providencia divina. Entonces, en eso es lo que tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas. En alguna forma, pregúntate, en reflexión, en examen de conciencia, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿O a quién le sirvo yo? ¿A Dios o al cuerpo? Esa es otra buena pregunta que tenemos que hacer. Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, y esta es la idea fuerza, toda preocupación excesiva nos lleva a no considerar o tomar en cuenta lo que es más valioso o más importante para mi vida. Acuérdate de eso, ¿no? Ciertamente, hoy Jesús nos está enseñando a considerar, hermanos y hermanas, que esas preocupaciones excesivas que se nos meten en la cabeza, de tantas cosas que hay que hacer, solucionar, encontrar y tener, hermanos y hermanas, no nos llevan a considerar o tomar en cuenta lo que es más valioso y lo más importante en nuestra vida. Así Jesucristo lo señala en el versículo 25 de hoy. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves. Bueno, ya esa es la otra. Pero hasta el versículo 25, hermanos y hermanas. Aquí es importante señalar. Nosotros tenemos muchas más comodidad, muchos más bienes, muchas más facilidades, recursos, hermanos y hermanas, y ayuda y gente que nos facilita, que la gente a quien Jesucristo les dirigió estas palabras, porque estamos hablando de hace 2000 años atrás. Esta gente estaba en penuria. Estos eran los pobres de Dios. Eran aquellos tiempos 2000 años atrás. Esta gente no tenía preocupaciones de carros. Esta gente no tenía preocupaciones de gasolina, de refrigeradores, de estufas. Esta gente no tenía las preocupaciones que tenemos nosotros hoy.
entiéndolas tú desde ese punto de vista, tener que pagar, pues yo no sé qué, un plan médico, la educación de los hijos, todas esas cosas que vienen. Ellos no tenían esas preocupaciones. Las preocupaciones de ellos eran directamente, fíjate que al alimento, que es necesario, al vestido, que es necesario también para el cuerpo. Ciertamente que el alimento, hermanos y hermanas, para entender bien lo que Cristo está diciendo, nos da vida, nos da energía, eso es lo que nos mantiene vivos. Y el vestido para el cuerpo, también dice la Biblia, hermanos y hermanas, es importante porque Dios quiere que ante su presencia nuestro vestido, nuestra vestimenta sea con decoro. Eso es importante y necesitamos, hermanos y hermanas, todo eso. Ahora, recordemos que Jesús quiere que nuestro discernimiento, ¿no?, para tomar la decisión sobre a quién le servimos y damos la prioridad de nuestra entrega y de nuestra adoración, no se basa, hermanos y hermanas, en una preocupación excesiva. Que no esté contaminado con eso. Por eso que Jesús quiere que nos preguntemos. Jesús quiere que entendamos hoy lo más importante y lo más valioso, que es la vida es más importante. El cuerpo es importante. Y en segundo plano, el alimento y el vestido. No es que los estemos rechazando, pero la vida es importante para Dios primero, el cuerpo es importante para Dios primero. Entonces, tu preocupación excesiva es poner yo primero el alimento y poner yo primero hasta incluso la vestimenta. En aquel tiempo puede ser cualquier cosa hoy. La vida y el cuerpo, hermanos y hermanas, tú bien lo sabes que la palabra de Dios y Jesús nos ha enseñado, le sirven a Dios para que tengan una vida conforme a que a la voluntad de Dios, tanto nuestra vida y tanto como nuestro cuerpo. Mi Señor, a quien yo sirvo, un cuerpo, hermanos y hermanas, que también lo tenemos que alimentar por su palabra, ¿no? Sacramentos que alimentan nuestro cuerpo. Aquí son los bienes espirituales, hermanos y hermanas, las cosas espirituales. Piensa por un momento en eso también, no solamente en el alimento material, sino en los bienes espirituales, en el alimento que es la palabra de Dios para mi vida, para mi cuerpo, es bien importante y es lo que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. De eso yo me tengo que ocupar seriamente. Así las cosas, hermanos y hermanas, si partimos desde esa primera preocupación, el alimento para el cuerpo, ¿no?, lo que realmente necesita la vida en términos de bienes espirituales, si lo ponemos en primer lugar, tú y yo vamos a aprender a manejar sin preocupaciones excesivas la búsqueda de un ingreso económico para comer y vestir. ¿Ah? Pero yo parto primero alimento mi espíritu y luego alimento mi cuerpo. Primero visto mi espíritu y luego visto mi cuerpo. Primero, hermanos y hermanas, lleno de alimento mi vida espiritual y luego busco el alimento material. Es eso, no es que te mueras de hambre y no es que salgas desnudo por la calle, no sé si estás entendiendo. Entonces, hermanos y hermanas, ponemos en justa perspectiva esa preocupación excesiva, la búsqueda del ingreso económico para yo poder comer y vestir. Bueno, ponle en un segundo plano, pero no te vuelvas loco por eso. Si así yo no lo hago, hermanos y hermanas, si yo no sigo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesucristo quiere que yo entienda, se me va la vida, hermanos y hermanas, y se nos va la vida, y a mucha gente se les va la vida teniendo como prioridad satisfacer, hermanos y hermanas, y conseguir los bienes de consumo primero, ¿no? Y como prioridad. Y esto, dice Jesucristo, es un peligro. Cuando tú pones en primer lugar los bienes de consumo, tanto el alimento en aquel tiempo, ¿verdad? Y en nuestro tiempo, por otro lado, también otras cosas que son no solamente bienes de consumo, pero son bienes materiales, bienes de riqueza. Si yo pongo todo eso en primer lugar, hermanos y hermanas, y le doy prioridad a eso y dejo la vida espiritual por otro lado, Jesús dice, aquí la consecuencia de eso será que vas a odiar a Dios, que no vas a amar a Dios, que vas a despreciar a Dios y no vas a cuidar tu relación como hijo del Padre del cielo.
porque lo puse en un segundo plano y puse lo material en un primer plano. En la palabra de Dios, para entender algo sencillo, hermanos y hermanas, la palabra odiar en hebreo no tiene el mismo peso y la fuerza que tiene hoy en día para nosotros en castellano o en español, ¿no? Odiar para nosotros es una cosa bien seria, ¿no? Pero en el tiempo de Cristo, o la palabra en el vocabulario hebreo que era odiar, como dice aquí, terminarás odiando, envuelve esto. Para el judío, hermanos y hermanas, odiar significa lo que yo no he elegido. Cuando el judío iba a elegir y decía yo no elijo eso, decía yo odio eso, pero lo que estaba diciendo es yo no lo he elegido. Por eso Cristo dice, vas a terminar odiando a Dios. ¿Qué es ese odio? Vas a terminar sin elegir a Dios. Vamos a entenderlo desde ese punto de vista, porque en esos términos fue que se escribió la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, ese odiar se transforma en que no soy capaz de elegir a Dios. No soy capaz de amar a Dios. Termino detestando a Dios y poniendo las cosas de Dios y las cosas espirituales en un segundo plano. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el que tiene como preocupación excesiva los bienes de consumo, obtener todo esto, hermanos y hermanas, puede ser que ame a Dios, porque puede ser que lo ame. Pero tú sabes cuándo lo ama, cuando está desocupado, cuando no está ocupado en las cosas materiales, porque eso es lo primero. Por lo tanto, no tiene tiempo para Dios, porque su primer interés, hermanos y hermanas, es que buscar los bienes materiales. Entonces, cuando no estoy ocupado en la prioridad de los bienes de consumo y los bienes materiales, entonces tendré tiempo para Dios. Y esa es la excusa de muchos. No, que tengo que trabajar. No, que tengo el part-time. No, que tengo que hacer aquello. No, que tengo que hacer lo otro. Y no hay tiempo para Dios. A eso se refiere Jesucristo aquí hoy, hermanos y hermanas, y nos pone a pensar. Miremos el versículo 26 de hoy, hermanos y hermanas. Mira lo que dice el versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Esa pequeña parábola, hermanos y hermanas, es la parábola de los pajaritos. Yo la encuentro preciosa. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que no olvidemos la providencia divina. Cuando estamos en preocupación excesiva, se nos olvida que Dios viene en nuestro auxilio, que Dios ayuda y que existe lo que nosotros llamamos la providencia divina. Por eso Jesús nos pregunta en esa parabolita de los pajaritos, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Piensa en un momento por eso o sobre eso. No somos pajaritos, hermanos y hermanas, tú y yo. Valemos más. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hay una diferencia. Somos hijos de Dios y Cristo no murió por los pajaritos en la cruz y para perdonar los pajaritos y para ganarle la vida eterna a los pajaritos. Cristo murió por sus hermanos en la cruz. Cristo murió por los hijos del Padre en la cruz, por sus criaturas. Entonces, valemos más nosotros, hermanos y hermanas, que los mismos pajaritos. Pero los pajaritos, hermanos y hermanas, ¿qué aprendemos de ello con la parábola de nuestro Señor Jesucristo? Todos los días los pajaritos se arriesgan a conseguir el alimento, hermanos y hermanas, y lo obtienen. Los pajaritos no se ponen en una rama y dicen Dios provee y aquí estoy yo en la ramita esperando a que me caiga el alimento. No, el pajarito siempre se arriesga. Y cualquier animal, hermanos y hermanas, se arriesga a buscar el alimento que Dios le provee. Y a veces confundimos la providencia divina, pues como que algo va a venir
caído del cielo y ahí estoy, yo no hago nada. No, es que hay que arriesgarse, hermanos y hermanas. La providencia divina no es cruzarte de brazos y Dios va a conseguir mi alimento, Dios va a pagar mis deudas, Dios le va a echar gasolina a mi tanque en el carro, Dios va a pagar mi plan médico, Dios me va a hacer la compra, Dios me va a comprar la estufa, Dios va a comprarme la cama. No, hermanos y hermanas, los pajaritos se arriesgan para conseguir el alimento y lo obtienen. Tú arriésgate para conseguir el alimento, para conseguir el vestido, para conseguir lo que necesitas, la casa, el carro, el terreno, el plan médico. Arriésgate, pero siempre que todo esto lo hayas puesto en prioridad ante Dios, sirviéndole a Dios primero y creyendo en el Padre, Dios del cielo. Tú y yo también, hermanos y hermanas. Primero Dios, no lo olvides. Cuando primero me ocupo de Dios, lo dijimos ayer, adivina qué, entonces Dios se va a ocupar de nosotros. Es un buen dicho que tenemos que memorizar cada uno de nosotros. Dios, hermanos y hermanas, nos facilitará a cada uno de nosotros encontrar lo que buscamos, pero lo tenemos que buscar para encontrarlo. Tenemos que tocar para que se nos abra. Tenemos que llamar para que nos escuchen, hermanos y hermanas. Es un peligro, hermanos y hermanas, en la vida, y tal vez esto es aplicando más y actualizando más la palabra de Jesús hoy. Es un peligro, hermanos y hermanas, invertir nosotros 24 horas al día en obtener los bienes financieros, económicos o hasta de consumo y no dejar espacio para nada más. Eso es lo que Cristo trata de evitar. Imposible que tú te afanes todo el día por conseguir todo lo material y no hay espacio para Dios. De hecho, eso fue uno de los propósitos por los cuales Dios en la semana puso un día de descanso para dejar que la tierra descansara del castigo que le daba el hombre. ¿Para qué? Para tratarla y ponerla a tono para que fuera tierra fértil y para que diera su fruto. Día de descanso es para darle un receso a la tierra y darnos un receso a nosotros y que nuestra preocupación no se vuelva excesiva con el trabajo y el obtener las cosas, porque vamos a terminar, hermanos y hermanas, que olvidándonos precisamente de nuestro Padre Dios del cielo. La parábola de las flores, que hoy está aquí también, hermanos y hermanas, versículos 27 y 29, todavía nos hace pensar más sobre esto. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. ¿Ah? Si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota, mañana echa al fuego ese pasto, ¿no habrá mucho más o no hará mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen, hermanos y hermanas. Fíjate de lo que habla nuestro Señor Jesucristo ahí. La preocupación excesiva no resuelve, hermanos y hermanas. Es más, no añade nada que solucione nuestros problemas, porque lo que hace es que nos saca del camino de Dios, nos complica la vida, hermanos y hermanas, después que nosotros la hemos resuelto frente a la creencia en nuestro Padre Dios del cielo. Pues no creyendo en la providencia divina, ¿qué pasa? Pierdo la fe. Eso es lo que asegura que Dios hará mucho más por mí de lo que ha hecho por los pájaros, de lo que ha hecho por las flores y de lo que ha hecho por el propio pasto, que fue ese último versículo que leímos ahí, que es el 30. Los paganos, hermanos y hermanas, son los que no tienen fe. Los cristianos nos distinguimos, nos separamos y somos diferentes de los paganos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. El pagano se preocupa excesivamente, tiene como prioridad los bienes, ¿no? En primer lugar, nosotros no nos preocupamos excesivamente, creemos en la divina providencia, que Dios nos va a ayudar, ponemos a Dios en primer lugar
Y en segundo lugar, vamos a buscar los bienes de consumo, vamos a buscar los bienes financieros, vamos a buscar los bienes de las riquezas, de lo que sea. Pero primero Dios, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, y eso es lo que asegura hoy nuestro Dios Padre del cielo. Los paganos entonces no tienen fe, no creen en la providencia divina y se afanan, dice Jesús, a todas estas cosas. La preocupación excesiva, finalmente, hermanos y hermanas, por conseguir los bienes de consumo para los creyentes queda en un segundo plano. ¿Podríamos nosotros conseguir eso en nuestras vidas? ¿Sabemos nosotros confiar en la divina providencia? ¿Confiamos nosotros en la divina providencia? Dios sabe nuestra situación, hermanos y hermanas. Dios sabe por lo que tú y yo estamos pasando. Es más, Dios nos va a ayudar. Mira lo que dice en el versículo 32. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Él lo sabe ya. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia. Primero Dios. Dios sabe un montón de cosas que nos pasan. Así queda claro, hermanos y hermanas, nuestra elección. A pesar de las preocupaciones que tenemos en el mundo, vamos a mantenernos en calma. Primero Dios y lo demás vendrá por añadidura. Es lo que nos recuerda Jesucristo hoy. La conclusión, hermanos y hermanas, la tenemos en los últimos versículos de hoy. El 33 y el 34 nos ayudan a concluir nuestra reflexión. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas por añadidura, es lo que está diciendo Cristo. No se preocupen por el día de mañana, pues ya el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas, hermanos y hermanas. Mira, finalmente, si yo estoy muy preocupado en el presente por lo que me pasó en el pasado, hermanos y hermanas, estoy en un pasado y en una preocupación en exceso, demasiado pasado en mí, en el presente, hermanos y hermanas, me lleva a la depresión. Y tú sabes que como que no vale la pena porque ya no existe el pasado. ¿Cómo yo voy a desbaratar el presente con recuerdos del pasado que ya no existe, deprimiéndome hoy por cosas que pasaron ayer? Esas son las preocupaciones excesivas. Por segundo lugar, también aquí podemos pensar finalmente en nuestra conclusión, hermanos y hermanas, que si yo pongo demasiado futuro en el presente, me da ansiedad, me da fatiga, hermanos y hermanas, me pongo nervioso, ¿no? Ansioso, como desesperado. Pongo demasiado futuro en el presente, otra preocupación excesiva. Si no ha pasado, hermanos y hermanas, el 90% de las cosas a las que nosotros le tememos que van a pasar en nuestra vida nunca ocurren. Nunca ocurren. Y cuando enfrentamos la situación, hermanos y hermanas, nos relajamos y estuvimos más nerviosos antes de que pasara la situación que en el momento en que sucedió la situación. El pasado no existe, el futuro no existe tampoco, hermanos y hermanas, porque no ha llegado todavía. Porque te vas a poner ansioso, no nervioso, intranquilo por algo que no ha llegado todavía. No destruyas con preocupaciones excesivas el presente. ¿Qué nos queda? El hoy. ¿Qué nos queda? Finalmente, el presente, hermanos y hermanas. Si estás en paz, es lo que garantiza nuestro Señor Jesucristo. El presente, hermanos y hermanas, yo lo viviré en paz. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está conmigo y su justicia con nosotros. Y esto, hermanos y hermanas, no es pensar o soñar con pajaritos preñados. Esto es cuestión de fe, que Dios está conmigo y Dios va a proveer en su momento dado. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hoy terminamos con la oración y estamos en el Salmo 88. Nos unimos
al salmista, hermanos y hermanas, en este salmo precioso. Es un salmo, hermanos y hermanas, que lleva por nombre tu favor y tu fidelidad, providencia divina, el favor de Dios, y que no falla, porque Dios es fiel. Mira cómo dice la introducción del salmo: Dios es fiel, construye la historia y dirige nuestra vida conforme a sus promesas que nunca fallan. Confiemos en la providencia de Dios. Oremos junto al salmista en el Salmo 88. El amor del Señor siempre cantaré, su fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que avanza a la luz de su faz, Señor. Tu nombre es su alegría todo el día, y lo ensalza tu justicia. Tú eres el brillo de su poder, y de tu bondad nos viene toda victoria. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Mañana estaremos aquí, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito, hermanos y hermanas, junto a lo tuyo, a los tuyos, en lo que estés haciendo hoy. Amén y amén. Nos vemos pronto.